de investigación, esta pregunta usualmente queda, por ejemplo, planteada así. Eh, la pregunta que yo les quería hacer era, según este enunciado, ¿qué cosa depende de cuál? ¿La percepción laboral depende del nivel de estrés o el nivel de estrés depende de la percepción laboral? El nivel de estrés, ¿no, profe? ¿Ese qué? ¿Depende de qué? Ese depende de la percepción laboral. Así es. Si se fijan, según este ejemplo, la percepción laboral es una variable independiente y el nivel de estrés es una variable de tipo dependiente, ¿verdad? Así es como lo vamos a tener. Entonces, eh, bueno, según esta investigación, vamos a ver que, por ejemplo, aquí yo tendría que estudiar la percepción laboral. ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, hay empleados que siempre se están quejando de su trabajo? O sea, nunca está bien. Ojo, no quiere decir que el trabajo esté bien, o sea, pero se están quejando, ¿no? O sea, este, bueno, eh, y dos, también podemos tener, por ejemplo, hay quien se siente muy a gusto en su trabajo, ¿no? Eh, bueno, aquí nada está bien y nada está mal, ¿eh? No está bien quejarse ni tampoco está bien que no se queje nadie. Simplemente es que a lo mejor cada empleado percibe su trabajo de diferente manera. Entonces puede percibirlo de manera positiva o puede percibirlo de manera negativa. ¿Se acuerdan de los atributos que veíamos, verdad? Donde le dábamos valores a cada variable. Ah, pues aquí está, ¿no? Entonces yo puedo encontrar percepción laboral positiva o negativa, ¿sí? Bien, pero lo que aquí dice es que a lo mejor yo quisiera estudiar qué tanto esta percepción está relacionada con el nivel de estrés, ¿sí? Por ejemplo, es común que a lo mejor en una empresa a lo mejor yo vaya y a los empleados les diga, a ver muchachos, nuestra pausa activa, ¿no? Vamos a hacer 5 minutos de ejercicios para disminuir el estrés. Muy bonito, pero resulta de que no voy no voy a la raíz. A lo mejor lo que tengo que empezar a cambiar es esto, ¿sí? A lo mejor yo tengo muchos empleados que están insatisfechos, que no sienten que se les esté aprovechando. Entonces, ¿cuál es la percepción laboral? ¿Sí? Porque imagínense alguien que de alguna manera esté pues así trabajando muy a disgusto. Entonces, aquí la idea es de que esta persona que está trabajando de manera pues disgustada, este, con, pues ahora sí que una percepción negativa de lo que hace, pues muy probablemente sus niveles de estrés van a estar también disparados, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a ver es si esto, primero, tiene vínculo con esto, para ahora sí, por ejemplo, empezar a hacer algún tipo de programa donde empecemos a trabajar este tema de la percepción laboral, ¿verdad? No sé si más o menos me da a entender hasta aquí, ¿sí? Ok. Y esto voy a verlo en quiénes, en estos sujetos, en estos participantes, en jóvenes, ¿sí? No es lo mismo que lo viera, por ejemplo, en adultos de 50 a 30 años. Inclusive, a lo mejor aquí podría haber, por ejemplo, la antigüedad laboral. Em, hay empresas donde la mayoría de su población laboral, pues de pronto es de reciente ingreso y el más viejo tendrá 1 o 3 años, ¿no? 4. Pero hay empresas donde hay quienes están trabajando ya 20 años, 30 años en la empresa. Y entonces, por ejemplo, pues imagínense si nunca lo rotaron de puesto, si nunca se movió de donde estaba, pues el desgaste que esta persona va a tener. Entonces aquí, pues voy a empezar a trabajar todo ese tipo de elementos, voy a empezar a ver todo ese tipo de cosas. Y aquí vamos a ver que esta investigación primero, pues voy a empezar a ver estos aspectos. Para antes de irnos al receso, si quisiéramos hacer este estudio, pues primero tendríamos que empezar a definir qué es la percepción laboral, a qué le llamo percepción laboral, cómo entiendo y qué tipos de percepción laboral voy a tener, ¿sí? Y la otra variable, ¿cuál sería?
El nivel de estrés. el nivel de estrés. Entonces también tendría que identificar, muy bien, tendría que identificar pues cuáles son los tipos de niveles de estrés, tendría que ver, por ejemplo, si esos niveles de estrés, cómo se clasifican, cómo se define el estrés, porque a lo mejor alguien dice, ay, me duele la cabeza y estoy estresado, y a lo mejor eso ni es estrés, a lo mejor es otra cosa, ¿sí? Es otro tipo de situación. Entonces sí es muy importante, insisto, el poder definir cada uno de los aspectos que estén aquí. ¿Cuántas preguntas creen ustedes necesarias que se tengan que hacer para un problema de investigación? ¿Con ¿Cuántos qué? cuántas preguntas creen ustedes que sea necesario o que sea mínimo hacer para poder empezar a abordar un problema de investigación? ¿Con Para cuántas? empezar, profe, con Ujú, una sola, ¿no? así es, una sola pregunta basta, ¿sale? Les digo porque a veces nos dicen, no, pues es que hágale y póngale un montón de preguntas, ¿no? Y, y hay quien hace 5 preguntas, 10 preguntas, pero oh sorpresa, que cada una de estas cosas que tengamos aquí tenemos que valorarla, tenemos que medirla. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la percepción laboral, pues tengo que evaluar qué es eso. Y aquí hablo del nivel de estrés y tengo que tener instrumentos posteriores que me lleven a poder medir, a poder evaluar cada una de las variables. Así que si presento 10 variables, pues tengo que tener 10 instrumentos, 10 formas de poder valorar esas variables, ¿sí? Por esa razón es que no conviene hacer tantas preguntas. Con una sola que hagan, con eso tienen para hacer una tesis, para hacer toda una investigación, para hacer un estudio, ¿verdad? Entonces, les comento esto porque a veces uno se va con la finta, ¿no? De, pues voy a hacer 5 preguntas, ¿no? Ahí está. Ándale, pero el asunto está en que eso tú lo tienes que valorar, lo tienes que medir y tienes que estudiarlo. Así que, pues es hasta cierto punto a veces contraproducente tener tantas preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, con una que tengamos, con eso es más que suficiente. ¿Sale? Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita, compañeras, compañeros. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, pues si les parece, nos tomamos un cafecito, 20 minutos y regresamos ahorita a las, ¿qué? A las 7, sí, ¿verdad? Y ya concluimos. ¿Sale, vale? Gracias, profe. Bueno, pues gracias a ustedes. Entonces nos vemos en un ratito, ¿sabes? Sí, profe, gracias. Adiós.